Hola, buenos días a todos. Quiero saludar muy especialmente al Instituto Planeta Verde, felicitarlo por esta organización y un gran abrazo a mi querido amigo Antonio Herman Benjamín y a todos los hombres y mujeres de Brasil que considero un país realmente hermano. Espero que puedan transitar estos momentos difíciles con seguridad y sobre todo con solidaridad. Los felicito también por esta iniciativa, porque creo que es un momento histórico que necesita que hagamos grandes reflexiones y quienes trabajamos en el mundo jurídico, en el mundo judicial y en el mundo ambiental, tenemos una enorme responsabilidad. Yo quisiera contribuir a estas reflexiones con algunos análisis que estuve escribiendo en los últimos tiempos, como todos nosotros. Y en primer lugar, me parece que la reflexión que tenemos que hacer es, ¿estamos ante un problema que es solo de salud humana o involucra también la salud de la naturaleza? Los análisis que estamos viendo en todo el planeta generalmente se refieren a la salud humana, de qué manera el virus está afectando las personas, su integridad física, su vida, de qué manera el virus está afectando a los sistemas de salud, si la oferta y demanda de los sistemas de salud resiste esta pandemia. Estamos analizando el impacto económico del virus y el impacto en materia de geopolítica o en materia de relaciones internacionales o sobre la globalización. Es decir, la mirada es básicamente antropocéntrica. Deberíamos invertir un poco la idea solo para hacer una reflexión y un ensayo teórico y ponernos en el lugar de la naturaleza. Si nosotros fuéramos la naturaleza y pudiéramos opinar, diríamos, en los últimos 30 años ustedes los humanos se han reunido en infinitas oportunidades para tratar de lograr contaminarme lo menos posible, agraviarme lo menos posible, lesionarme lo menos posible, y sin embargo han fracasado. Muchas reuniones sobre cambio climático, sobre biodiversidad, o legislaciones sobre combatiendo la contaminación o la extinción de las especies, han fracasado rotundamente. Si ustedes los humanos no se pueden ocupar, entonces me voy a ocupar yo. Desde este punto de vista, la naturaleza nos plantearía varios temas muy interesantes. El primero es que queda claro que la acción humana tiene una influencia sobre el planeta. La tesis negativa que se ha sostenido en los últimos años de que no hay un problema en el planeta derivado de la acción humana, no estaríamos en esto que denominamos el antropoceno, ha quedado absolutamente desmentida a mi juicio. Bastaron unos pocos días para que miles y miles de personas en todo el planeta, calculamos 3.000 millones de personas encerradas en sus casas, sin automóviles, sin aviones, sin actividad industrial, solo 15 o 20 días han provocado una mejora sustantiva en casi todos los indicadores de contaminación de aire, de agua. Los animales han vuelto, han ocupado muchas ciudades. Esto se ve en muchos videos que circulan en las redes sociales. El Himalaya se comenzó a ver desde muy lejos. Las ciudades tienen cielos más claros. Es decir, queda muy claro que hay un impacto de la acción humana sobre la naturaleza. Y queda muy claro entonces que la tesis de que estamos viviendo una época histórica, que es el antropoceno, donde la influencia humana sobre la vida natural es decisiva, nos tiene que hacer pensar. Porque la solución es entonces, si admitimos eso,
es cambiar el curso de la acción humana. Si en este curso ha tenido tanto daño sobre el planeta, debemos repensar el sistema y accionar de otra manera, una nueva economía, una nueva reorganización social, un nuevo modo de vivir. El segundo aspecto que me parece importante es relacionarlo con la teoría de los sistemas. Casi todos los análisis que leemos últimamente se refieren a aspectos muy parciales, que son análisis de una parte del problema, pero lo que nosotros tenemos que ver es que lo que está cambiando es el todo. Desde este punto de vista, es decir, desde la teoría de los sistemas, el coronavirus es una corrección sistémica. Nosotros esto siempre lo explicamos con la inundación de las ciudades. Si uno tapa un curso de agua con una construcción, no ocurre nada. Pero si lo hace otra vez y otra vez y otra vez, en algún momento se satura y hay un elemento detonante y la ciudad se inunda, como ocurrió lamentablemente en Argentina, en La Plata o en New Orleans, Estados Unidos. Entonces lo que ha ocurrido aquí, según la teoría de los sistemas, es que la acción humana comenzó a presionar constantemente sobre el sistema natural, haciéndole perder la capacidad de resiliencia. Esto significa que hubo muchas y continuas acciones. No olvidemos los incendios de Australia, los incendios en el Amazonas, la deforestación, el deshielo de los glaciares, el cambio progresivo en la composición del mundo natural, la extinción de las especies, la deforestación. Son muchas acciones continuas que van generando una tensión extrema, que va por debajo, si hay un modo de designarlo, y en algún momento hay un elemento detonante y todo explota. Ese elemento detonante es muy probable que haya sido quebrar la barrera en la transmisión de enfermedades que se denominan zoonosis por vía de los mercados de alimentos silvestres, no tratados. Pero lo cierto es que esto es un detonante, como algunos autores lo denominan, es un cisne negro, es decir, algo que es imprevisto y explota. Entonces el sistema corrige y produce esta reacción extrema donde volvemos a tener una naturaleza que responde y nos obliga a actuar de otra manera, a quedarnos en nuestras casas, a parar los aviones, los automóviles, a redimensionar las comunicaciones humanas. Es decir, es el sistema el que está buscando un nuevo equilibrio, porque ha perdido la capacidad de resiliencia. Nosotros siempre hemos repetido que los inviernos ya no son tales, que los veranos son más calurosos, que comienzan las sequías extremas, la escasez de aguas en algunos sitios, la sobreabundancia de aguas en otros. Es decir, este desequilibrio constante que se viene viendo, advirtiendo en los últimos años, provoca en algún momento una corrección sistema y pasamos a otro nivel. Esto es lo que puede haber ocurrido con el coronavirus, visto como una corrección sistémica del mundo natural. Es una explicación que también es mucho más amplia que la tradicional, que dice exclusivamente se pone la luz en el tránsito del virus de un animal a otro y de ahí al ser humano. Pero si uno lo ve de una manera más amplia, lo que puede haber ocurrido es esta corrección sistémica donde hubo un elemento detonante. Y esto es importante por dos razones. La primera es que va a haber más elementos detonantes si no cambiamos el problema, el enfoque sistémico. Y la segunda es que hay que cambiar el sistema. La tercera apreciación que me parece relevante en esto es señalar que nosotros, frente a un evento como el que ha ocurrido, que es una corrección sistémica del mundo natural, afectado por la acción continua del hombre y de la mujer, del ser humano,
La primera reacción se produce en base a algo que denominamos la acción conjetural, es decir, con muy pocos datos. Cuando hay pocos datos, lo que se hace es actuar preventivamente. Esta teoría de la acción conjetural es, uno hace conjeturas y actúa rápidamente para evitar un daño. Esta teoría de la acción conjetural, en cierta manera, está vinculado a la base teórica de lo que conocemos como el principio precautorio, porque frente a la duda, frente al riesgo, digamos, no es suficiente la duda, es decir, hay que actuar igual. Es lo que ha ocurrido con estas primeras medidas en los países que han actuado razonablemente, es decir, algunos mantienen la duda y no actúan, y los otros aplican el principio precautorio, diciendo, bueno, hay que actuar aún ante la duda, y entonces establecemos medidas drásticas. Si nosotros ponemos esto en marco histórico, la medida drástica que se ha tomado es muy primitiva, es decir, el aislamiento y la cuarentena es algo que se hacía en el medioevo, frente a las pestes, es decir, que no se ha evolucionado mucho en la capacidad de reacción. La primera reacción ha sido muy primitiva y razonable, porque ha detenido en muchos lugares la expansión del virus. Pero ahora este principio precautorio, a medida que aumenta la información sobre el virus, sus consecuencias y cómo está cambiando el sistema, tiene que ser un poco más sofisticada, y por eso creemos nosotros que hay que relacionar la salud humana con la salud de la naturaleza. Entonces ahora vendrá una etapa en la cual deberemos trabajar mucho más en la reorganización sistémica del planeta. Esto implica que es una gran oportunidad para todos aquellos que creemos en la protección del ambiente en plantear estas cuestiones, como lo ha hecho muy bien Nick Robinson en un artículo donde habla de los principios de Berlín, es decir, no se trata solo de la salud humana, sino de una promoción mucho más compleja que incluya un combate de la zoonosis, que son enfermedades que se transmiten cada vez más frecuentemente porque se ha estallado esta barrera entre el ser humano y el mundo animal. Esto implica combatir estos mercados, pero además combatir la deforestación, mejorar la calidad climática, el aire, es decir, tenemos que aplicar este principio precautorio no solo para medidas muy primitivas, si se quiere, aunque son efectivas, sino también para medidas mucho más efectivas que todos conocemos y que no quiero abundar ni extenderme por razones de tiempo, pero me parece que hoy es una gran oportunidad para volver a repensar cómo actuamos. El principio precautorio hoy tiene mucha aplicación, sobre todo para este mundo que nos toca vivir. Si nosotros comenzamos a aplicarlo dentro del mundo judicial, vamos a poder invocarlo, aún ante la duda, para no solo fundar lo que es esta cuarentena. En definitiva, la cuarentena es decir, bueno, tenemos miedo, no sabemos muy bien cuáles son las consecuencias, no tenemos demasiada información, entonces lo que hacemos es retener a la gente que no salga hasta que sepamos un poco más. A medida que la información va fluyendo, podemos adoptar más medidas. Entonces nosotros tenemos aquí la oportunidad de decir, mire, hay una relación entre el coronavirus y la salud de la naturaleza. Podemos fundar acciones para evitar la deforestación, acciones para evitar la contaminación de los ríos, de las aguas, todo lo que nosotros conocemos ya con bastante profundidad
por muchos y muchos congresos que hemos establecido a lo largo de estos años. Creo que hay una cuestión importante también en el mundo de las emociones. Lo que prolifera ahora es el miedo, como base de la conducta humana. Todos tenemos miedo y entonces nos autorrestringimos. El peligro del miedo es que puede llevar al autoritarismo. Es decir, el miedo ha sido siempre la base del autoritarismo, la base de la concentración de decisiones. En muchos países hoy este miedo permite concentrar las decisiones, establecer un estado de excepción y avanzar por razones de emergencia sobre una multiplicidad de campos que son bastante conocidos y muy evidentes. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto. La emergencia nunca puede ser tratada como un estado de excepción. La emergencia es un aspecto que debe ser enfocado dentro del Estado de Derecho. Por eso debemos decir que el combate contra la pandemia debe ser basado en el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho ambiental, como lo sostiene nuestro instituto, el Instituto Global Judicial por el Medio Ambiente, tiene como idea central la del Estado de Derecho Ambiental, es decir, recuperar estos estándares que nosotros conocemos dentro del Estado de Derecho, protegiendo al ambiente. Entonces, yo creo que más que trabajar sobre el miedo, nuestra función ahora es trabajar sobre la esperanza y sobre esta idea que puede ser una solución para la humanidad. Esta es una enorme crisis de la cual se sale con esperanza. La esperanza es relacionar la salud humana con la salud de la naturaleza. Y la salud de la naturaleza implica repensar el sistema. Más protección del ambiente, menos contaminación de las aguas, de los ríos, de los mares, menos deforestación, más cuidado en la alimentación, más cuidado en la relación del ser humano con el mundo natural, repensar la economía para hacerla más sustentable. Estos cambios son inevitables, se van a producir porque, como decíamos al principio, si los seres humanos no nos ocupamos de la naturaleza se está ocupando de nosotros. Se ha cansado de los fracasos de los congresos internacionales y de los tratados que no se cumplen y actúa por sí misma. ¿Cuánto hubiera demorado un tratado internacional para obligar a frenar los aviones, los vehículos y las personas durante 15 días para mejorar la naturaleza? Nunca se hubiera logrado. Lo estamos haciendo forzados. Y si seguimos así, muchas más cosas van a ocurrir. Entonces, más que temor, creo que esta es una gran oportunidad para que nos pongamos adelante de estos cambios, los lideremos y trabajemos juntos, como muy bien lo convoca el Instituto Planeta Verde de Brasil. Un gran abrazo para todos, mucha fuerza, los quiero sanos y con esperanza. Un saludo, muchas gracias.